¿Crees en Dios? ¿Qué es la libertad? ¿Qué piensas del relativismo moral? ¿Qué significan los conceptos del bien y del mal en Nietzsche? Estas son algunas de las preguntas que mis suscriptores me hicieron y que te invito a quedarte. Hoy tendremos nada más y nada menos que el especial de los 6.000 suscriptores. Y tú dirás que pueden ser muy pocos, 6.000 suscriptores, pero para un canal de filosofía con 260.000 vistas, esto de 6.000 suscriptores es básicamente, al menos, unas 10 facultades de filosofía en cualquier academia, en cualquier universidad prestigiosa del mundo. Así que estoy muy agradecido contigo, que estás ahí y que me has acompañado a lo largo de estos 2 años. Así que quédate conmigo para que veas cuáles fueron las preguntas personales que me hicieron mis suscriptores y disfrutes de este video. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien. Bienvenido al canal de Marcos Represas y quiero darle en este momento mi agradecimiento a mis Patreons, a mis mecenas de Patreon, que gracias a ellos puedo darle continuidad no solamente a mi sitio web, sino que además a este canal de filosofía. Si quieres participar y si quieres apoyar este canal de filosofía, te dejo por acá en la tarjeta y en la descripción y en el comentario fijado el link para mi Patreon por si quieres ir por allá y ver cómo puedes aportar a este canal de filosofía. He escogido 10 preguntas de todas las que me hicieron básicamente en Instagram y voy a pasar a responder una por una, y la primera que quiero responder es de mi amigo Abraham del canal de filosofía, Filosofía Divertida, que te voy a dejar por acá arriba para que disfrutes los videos y el contenido filosófico que Abraham tiene, que además es muy bueno, y que te recomiendo pasearte también por el canal de Filosofía Divertida. Y paso a leer la pregunta. Dice: ¿la filosofía sirve para algo práctico o solo es un acto de fe del pensamiento? Primero que todo, Abraham, muchísimas gracias por dejarme esta pregunta. Me parece una pregunta muy pertinente hoy en día para el presente y el futuro de la filosofía, que me parece que cada vez es más relevante en este mundo que se está ahogando en el nihilismo. Y la filosofía nos puede encauzar precisamente a pensar de una manera más razonable. Dentro de tanta estupidez dentro de la historia de la filosofía y de tantos dogmas filosóficos, me parece que la filosofía es eminentemente práctica, porque si bien es cierto es un ejercicio del pensamiento, esto nos permite aprender a pensar, nos permite a pensar sobre todo razonablemente. Estamos ávidos de querer tener la razón, pero al mundo le hace falta muchísima cordura, prudencia, esa frónesis aristotélica que nos invita precisamente a pensar razonablemente. En un mundo que cada vez se está segmentando más, en un mundo donde me parece que la posmodernidad está muriendo porque el mundo se está segmentando en 2 bandos, quizás volvemos un tanto al tema de la Guerra Fría, estos 2 polos, donde cada vez se acrecentan y se agudizan más. Me parece que la filosofía puede generar espacios de diálogo y el encuentro, sobre todo, con el otro. Algo que hoy, cada vez más, se está perdiendo. El diálogo con el otro. La otredad. Brian Juárez nos pregunta: Marcos, ¿crees en Dios? Me imagino que la pregunta viene dada porque hay, digamos, cierta idea de que el filósofo tiene que ser ateo. Y supongo que la pregunta en el fondo tiene que ver que si soy ateo. Pues no, no soy ateo. De hecho, uno de los temas, lo que pasa es que no hablo de esto en el canal de filosofía, uno de los temas que más me interesan estudiar es el tema de lo divino. De hecho, Sócrates dijo que todo filósofo, si bien no es Dios, es divino. Y este tema de lo divino, de la divinidad, a mí me parece sumamente interesante, no solamente para estudiarla, sino ver el humano que tiene que ver con esto. Hay algo de divino en el humano, se puede acrecentar lo divino en el humano. Así que, Brian, muchas gracias por tu pregunta, pero no soy ateo. Eschatology me pregunta: ¿cómo conectas el constructivismo ruso y el brutalismo con el marxismo? Y me parece sumamente interesante porque Eschatology no me está haciendo una pregunta de filosofía, sino que me está haciendo una pregunta
del palo de la arquitectura. Es decir, me está haciendo una consulta acerca de un diálogo entre la filosofía y la arquitectura. Scatology te puedo decir que hay una cierta relación entre el constructivismo ruso y el marxismo, porque el constructivismo ruso es una tendencia, un movimiento artístico, una cultura que hizo productos, valga la repetición, culturales, que se dieron y se gestaron en la Revolución Rusa en 1918. De hecho, mis pintores favoritos son constructivistas rusos y bueno, quizás también por eso me encanta la deconstrucción en la arquitectura. Aunque el pintor y youtuber con quien he tenido la oportunidad de hacer algún encuentro de filosofía del arte, que si no lo has visto te lo voy a dejar por acá arriba, pues me destruyó toda la idea que tenía acerca del constructivismo ruso, porque mi pintor favorito es Malevich, de eso creo que se lo comenté, no recuerdo si en cámaras o detrás de cámaras. Y bueno, también puedes ver, por ejemplo, el Lisinski o Kandinsky, que son los máximos expositores del constructivismo ruso. ¿Cuál es el diálogo que hay con el marxismo? Pues que la Revolución Rusa fue un movimiento eminentemente marxista y que, si bien es cierto, comienza con Lenin, pues después te ocurre todo este tema de que van y expulsan a Trotsky, quieren matarlo, después vino Stalin y también quería matarlo, porque entre los comunistas todos se quieren matar entre ellos porque todos quieren el poder. Entonces bueno, el tema, para no irme con el tema político, con el brutalismo no le veo ninguna relación. El brutalismo arquitectónico, que básicamente para las personas que no sean arquitectas o diseñadoras, el brutalismo es el diseño que muestra el concreto armado, o para los que me ven de España, el hormigón armado, y que es una tendencia que surgió a partir del movimiento moderno que instauró, que promovió el maestro Le Corbusier. Así que no le veo, digamos, un gran diálogo entre el brutalismo y el marxismo. Sí, en el constructivismo ruso. La próxima pregunta es de mi suscriptor Javi Roots, que me pregunta qué es considerado el bien y el mal en Nietzsche. Bueno, es imposible responder esta pregunta sin hablar sobre el Übermensch, el sobrehumano, que mal se tradujo. Esto lo he explicado en algún video, que si no lo has visto también te lo dejo por acá, que se mal tradujo como el superhombre, y no el Übermensch de Nietzsche, no es el superhombre, es el sobrehumano. Eso de superhombre suena como a Superman. En última instancia, Javi, el bien y el mal para Nietzsche están muy relacionados con el problema moral. El tema central de Nietzsche va a ser el problema moral. Por eso vas a ver cuestiones como estar más allá del bien y del mal, como el eterno retorno, que hice un diálogo de este tema del eterno retorno con la serie Dark de Netflix, que es una de mis series favoritas, excepto el último capítulo, el final es un desastre. Y que en última instancia el concepto del bien y del mal, incluso Nietzsche dice, el concepto del bien y del mal fueron creados porque el bueno soy yo y los malos son los otros. Pero en última instancia también el bien y el mal son conceptos morales que él va a criticar a la doctrina de la Iglesia, sobre todo la doctrina de la Iglesia, al cristianismo, pero el cristianismo como una ideología. Nietzsche no me parece que se meta tanto con el problema teológico, sino cómo influye el tema ideológico en el comportamiento humano. Es decir, cómo hacer de la religión un problema que conduce la conciencia de la gente y que las hace, para esto va a ser muy importante, que las hace débiles. De hecho, cuando la gente me ha escrito en los comentarios que Nietzsche era ateo, pues yo le digo no, porque en Genealogía de la Moral, de hecho Nietzsche habla muy bien de Jehová, del Dios del hebreo del Antiguo Testamento, cuando dice, por ejemplo, allí en el Antiguo Testamento veo un Dios que está inmiscuido con su pueblo en acciones heroicas. Bueno, un poco estoy parafraseando, pero esa es un poco la idea. Entonces lo que le va a preocupar a Nietzsche con el problema del bien y del mal va a ser cómo son conceptos que están utilizados para debilitar la vitalidad de nosotros. Piensa que para Nietzsche, si bien es cierto, el problema moral es el central, como él va a ser un vitalista, es decir, le va a importar muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque Nietzsche es un enfermo. Porque se la pasaba constantemente con migrañas, que de hecho, por eso es que decanta la locura
y la pérdida de la razón por el excesivo. Hay autores que dicen que, bueno, haber escrito 3 libros seguidos en un mismo año, pues provocó la locura. Bueno, no, eso es desconocimiento de la biografía de Nietzsche, porque Nietzsche desde niño tenía problemas neurológicos. Y por tanto, a él le importaba muchísimo la salud, la vida, porque Nietzsche va a escribirnos una filosofía, y él es el primero que va a hacer esto, va a escribirnos una filosofía muy apasionada. Por eso va a escribirnos acerca de lo dionisíaco. No solamente Apolo, no solamente está la razón, está la mesura, está la inteligencia, sino que también está Dionisio, porque Dionisio va a ser la pasión, va a ser el instinto, va a ser el baile, va a ser la danza. Recuerda que para Nietzsche el sentido más extraordinario del filósofo no es la vista, como decía Platón, sino va a ser el oído. De hecho, Nietzsche era pianista. Era un muy buen pianista, de hecho. Dani Loesa nos hace una pregunta técnica de la filosofía que dice la diferencia entre verdad y axioma. Gracias, Dani, por tu pregunta. Y es una respuesta, digamos, un tanto sencilla, pero no deja de tener cierta complejidad. De una manera rápida y digamos, escueta, te puedo decir que un axioma es un enunciado, es una oración, es una frase que no necesita, es una aseveración, digamos, que no necesita ningún tipo de demostración. Diciendo esto, también voy a decir que la filosofía, siempre digo esto en el canal, la filosofía no demuestra absolutamente nada. La filosofía lo que hace es mostrar formas de pensar, formas de ver el mundo, formas de encuentro humano-humano, humano-mundo. Y la verdad, si bien es cierto, es un término que ha sido muy jalado por los pelos a lo largo de los siglos, la verdad tiene que ver con la aletheia griega, que es, que no sé por qué se tradujo veritas, ¿verdad? En el latín. La verdad es desocultar. La verdad, si bien es cierto, la utilizamos en el mundo cotidiano como la verificación en el mundo, es decir, verificar que algo es como lo estoy diciendo, o como lo estoy mostrando, como lo estoy señalando, es ir a verificar. Entonces, si hay una correlación entre lo que estoy diciendo, entre lo que estoy señalando y el mundo, si hay una coherencia, es verdad. Si digo que el cielo es azul y todos vemos que el cielo es azul, pues es una verdad que el cielo es azul. Si bien es cierto, Wittgenstein nos va a decir, creo, si mal no recuerdo, fue en el Tractatus Lógico-Filosófico, no recuerdo si fue en investigaciones filosóficas o en observaciones filosóficas, donde él va a decirnos, bueno, pero recuerden que si tú dices que algo es rojo, alguien te enseñó que era rojo. Entonces, bueno, el lenguaje nos precede. Nosotros no manipulamos el lenguaje. En cierto sentido, y en esto estoy de acuerdo con el filósofo argentino Darío Stanraiver, que el lenguaje nos precede y en cierta manera nos moldea la perspectiva de la vida. Que de hecho hay una pregunta muy parecida a esto que estoy diciendo que la quiero responder ahora. Entonces la verdad, esa aletheia va a ser desocultar. ¿Y qué es lo que se va a desocultar? No sé, porque es un misterio. Desocultar de momento en momento lo que la vida me está mostrando. Desocultar lo verdadero. Heidegger diría, hay un desocultamiento del ser. Y en esto estoy muy de acuerdo con Jean Baudrillard, un sociólogo y un filósofo francés, que nos dice en el libro de la ilusión vital que si hay algo que tenemos que recobrar en este mundo, es el mito, es lo misterioso, es el misterio. Estamos demasiado iluminados por la era de las luces que la posmodernidad amplificó ampliamente y toda la tecnología lo ha amplificado ampliamente. Necesitamos recobrar ese pensar desde el misterio, desde lo mítico, desde lo literario. Heidegger también diría desde la poiesis, desde la poesía, es decir, desde la creación, porque la poesía, bueno, no estoy hablando como si todos habláramos como Neruda, sino la poesía, la poiesis, la creación, aprender a pensar, diría Heidegger, de una manera creativa. Mi amigo personal Tomás Dorado me hizo una pregunta para este especial que dice,
¿Qué persona o situación te provocó un cambio en la vida? Gracias, Tommy, por esta pregunta. Recuerdo que estaba en una clase de arquitectura y estábamos estudiando taller 1. Ya habíamos visto las introducciones al diseño arquitectónico. Y era la primera o la segunda clase de taller. Nos las estaba dando una profesora extraordinaria, a quien le mando un beso, a Lourdes Peñaranda, y que nos estaba dando una clase y unas diapos acerca de, por cierto, fotos tomadas por ella, si mal no recuerdo, de los pabellones que se estaban haciendo en Hannover, en Alemania, para mostrarnos el diseño contemporáneo. Y en eso nos muestra el diseño de un pabellón deconstructivista. Y claro, imagínate, no conoces la arquitectura, estás acostumbrado a unos diseños convencionales y ves aquella locura. Y yo recuerdo que dije, qué cosa más fea. Y claro, digamos, el regaño duró todo lo que... Ella estaba comenzando la clase y el regaño duró las siguientes 3 horas. Cuando me percaté que el filósofo que ideó todo el tema de la deconstrucción fue Jacques Derrida, que es uno de los filósofos que trato muchísimo en el canal, al igual que Foucault, al igual que Nietzsche, igual que Heidegger y Byung-Chul Han, yo quedé absolutamente impactado. A mí la deconstrucción me entró fue por la arquitectura y fue tanto el impacto que me hizo que decidí después de graduarme de arquitecto entrar a la maestría de filosofía. Y bueno, fue un reto enorme porque de pasar de escribir mis ideas en planos, tenía que comenzar a escribir argumentaciones. Y la verdad es que mis profesores de la maestría tuvieron muchísima paciencia en el primer semestre, pero dediqué muchísimo tiempo a estudiar a Jacques Derrida. Así que, Tomasito, te puedo decir que si hay alguien que me ha impactado en la vida, es la forma de pensar de una manera deconstructivista. Quizás para los amigos y amigas que no conocen todavía o que no han visto videos acerca de la deconstrucción en mi canal, pues básicamente la deconstrucción lo que nos plantea, para decirlo muy rápidamente, es que lo que primero hay en nosotros no es la palabra, lo que primero hay es la escritura. De hecho, si tu mamá te enseña a hablar, tu mamá te está enseñando con las reglas gramaticales, es decir, que lo que está precediendo al logos, a la palabra, es la gramática y las formas gramaticales, porque en última instancia todo el mundo aprende a hablar con formas gramaticales. Entonces, si bien es cierto, Derrida va a decirnos, a los filósofos se les ha olvidado que el quehacer filosófico se hace escribiendo. Y que lo que nos va a decir en última instancia la deconstrucción, que significa, que es del francés deconstruire, desmontar. De hecho, Heidegger es el ideólogo de esto, de la destrucción, de la destrucción, pero no una destrucción como aniquilamiento, como él mismo dice, sino una destrucción, porque en alemán la destrucción es otra cosa, es desmontar. ¿Y qué es lo que va a decir Derrida que hay que desmontar? Nuestra forma occidental de pensar. ¿En qué sentido? En desmontar nuestra forma dualista de pensar. Bien, mal, lo interno, lo externo, el mundo de las ideas, el mundo de la materia. Todas estas dicotomías, todos estos opuestos, Derrida, también Heidegger lo va a decir, pero Derrida es el que me parece que es el que lo desarrolla. Lo que nos va a decir, lo que hay que desmontar es esto. Hay que dejar de ver opuestos para comenzar a ver contiguos. Es decir, las cosas no están opuestas, están una al lado de la otra. Es como decir, por ejemplo, que la noche no es contrario al día, porque en el atardecer o en el amanecer hay un híbrido, hay un entre. Están uno al lado del otro. Esta es una pregunta muy interesante que me está haciendo Todos Somos Bartleby. Y dice, para la percepción de la realidad, ¿la palabra es un límite? Sí. De hecho, la palabra es uno de los grandes limitadores que tenemos. ¿Y por qué es un limitador la palabra como percepción objetiva de la realidad? Porque, así, y en esto estoy muy de acuerdo con Heidegger, porque va a decirnos nuestras palabras contemporáneas, la forma de pensar que nosotros tenemos hoy, está hecha para siempre, y esto es interesante, es importante,
siempre están hechas para señalar cosas. Nunca señala esencias. Por eso es que es un gran limitador y por eso, cosa que viene desde Kant, va a decirnos que no podemos conocer el en sí de las cosas, es decir, no podemos conocer la esencia de las cosas. Esto Heidegger lo va a tomar, también Wittgenstein lo va a trabajar, de hecho de esto se trata el último capítulo del Tractatus, de lo que no se puede hablar, mejor hay que callar, porque ¿qué es lo que está diciendo? Lo que nos está explicando es que las palabras, que son hechos, va a decir Wittgenstein, las palabras señalan cosas, pero no señalan la esencia de las cosas. Por lo tanto, nosotros estamos incapacitados en este momento de poder ver, mostrar, escribir y hablar sobre la objetividad de las cosas. Solo podemos ver, y en esto me voy a apoyar en Nietzsche, podemos ver las máscaras de la realidad. Podemos ver la superficie, digamos, de la realidad, de todas las cosas, de todas las personas inclusive. De hecho, es interesantísimo cómo Wittgenstein aborda el tema del lenguaje privado y del tema de la psicología, que sobre eso también tenemos un video en el canal. La palabra nos limita porque nos hace una frontera entre nuestro lenguaje y lo que realmente hay como presencia. Novo Helen. Helen, muchísimas gracias por tu pregunta y me hace una pregunta sumamente complicada de responder. ¿Cómo definiría libertad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es un concepto. Bueno, lo primero que tendría que decir es que es un concepto, digamos. Si bien es cierto, Sartre va a decirnos que no nacimos libres, nacimos esclavos. Ortega y Gasset va a decirnos que la libertad es un quehacer porque siempre tengo que estar decidiendo desde mi libertad todo lo que voy haciendo. Me parece que la libertad pues no deja de ser un concepto que está fuera del mundo. Para nosotros, digamos, tenemos que hablar no de la libertad, que es un problema eminentemente filosófico, ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la esencia de la libertad? Pero para nosotros nos queda hablar acerca de libertades. Es lamentablemente lo que nos queda en este mundo. Y creo que, aprovechando la pregunta, creo que hay que respetar la libertad y el proyecto de vida que todo el mundo quiera vivir, siempre y cuando respete la forma de vida de los demás. Cuando me refiero a que nos quedamos en un ámbito de hablar de libertades y no de la libertad, me refiero a que tenemos que puntualizar en cuáles son las áreas en las que tenemos que desarrollar la libertad. Porque podemos hablar, por ejemplo, de la libertad jurídica, que es lo que nos permite la ley. Porque mi libertad no se trunca con la libertad del otro. Mi libertad se trunca es con la normativa legal. Es ahí realmente la frontera de mi libertad. El Estado es el que me impone una frontera y me reduce o me expande mi libertad individual. Por eso, en este momento pandémico, es tan importante hablar y explicar este problema de la libertad, porque puedo ver cómo todos los países y los estados que siempre, como dijo Foucault en el nacimiento de la biopolítica, los estados nacieron para crecer su poder y su influencia sobre la población, para eso está hecho el Estado. Pues básicamente lo que estamos viviendo es una afrenta contra la libertad individual de cada uno. Así que necesitamos hoy más que nunca reflexionar acerca de nuestras libertades. Y el problema central de esto tiene que ver con las libertades jurídicas. Raudes Ariel me hace una pregunta sumamente interesante que me dice: hablar de izquierdas y derechas es obviar la dicotomía del opresor oprimido. Pues déjame decirte que me parece que todos somos oprimidos. O sea, creo que es una falacia hablar de este tema de opresor oprimido. Eso me parece que ha quedado superado en la posmodernidad, sobre todo en el siglo XXI. Hoy todos somos oprimidos por el sistema. Realmente el opresor por excelencia desde el siglo XVII y XVIII es el Estado. En última instancia, nosotros
somos los que delegamos y dejamos que se nos oprima lo más importante que tenemos, que es nuestra propia subjetividad, nuestra forma de vivir, nuestra forma de creer, nuestra forma de actuar. Allí es donde realmente está el problema de la opresión. Por eso Foucault va a decirnos en Las palabras y las cosas, el hombre ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Porque se ha constituido, se ha formado el sujeto. Y el sujeto está sujetado. ¿Y a qué está sujetado? Al sistema y al Estado. Es a eso a lo que estamos sujetados. Esta red de poder de la que nos va a hablar Foucault y de la que he hablado ampliamente en el canal, tiene mucho que ver con no hay un opresor y un oprimido. Todos en última instancia que participamos de esta microfísica del poder, somos partícipes de oprimir a otro y de ser oprimidos por otros. La última pregunta me la hace Max Natero y me dice qué opinas sobre el relativismo moral. Max, muchas gracias por hacerme esta pregunta y es una pregunta sumamente complicada. Yo creo que nosotros necesitamos movernos en un relativismo moderado. Si bien es cierto, como dije ahora, no podemos acceder con el pensamiento, con el ejercicio del pensamiento, no podemos acceder a la verdad, porque no podemos acceder a la esencia de las cosas, por lo tanto no puedo acceder. Tengo que constantemente estar haciendo un ejercicio de aletheia, que es estar desocultando y desocultando y desocultando, como si fuesen las capas de una cebolla, pero nunca voy a llegar al corazón de la cebolla. Creo que vivimos en un relativismo. El problema es cuando ese relativismo se va a un extremo y donde todo vale. Y esto es en lo que estoy en contra. No todo vale por igual. No podemos creer que mi opinión médica vale igual que la de un doctor. No podemos creer que el criterio jurídico es el mismo que el de un abogado, de un magistrado, de un letrado, que el criterio jurídico que puede tener un ingeniero en sistemas. Me parece que todo este desierto nietzscheano que avanza y avanza y nos está tragando a todos, tiene mucho que ver con llevar al extremo este relativismo moral. Por eso, Max, creo que esto es lo que va a acabar con la posmodernidad. Y van a globalizarse los polos. Dos polos. Y creo que eso se puede desarrollar en esta misma década. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Te pido que para que esto le lleguen a los 6.000 suscriptores, le des un like, comentes qué te pareció, estás de acuerdo, estás en desacuerdo y te dejo por acá el botón de suscripción, te dejo también el link para mi Patreon y te dejo un video que sé que te va a interesar. Nos vemos en el próximo video.